Montero, algo que te digo a ti que me sorprende a mí son la cantidad de quemaduras que se están dando aquí en República Dominicana. Eh, si bien es cierto que nunca pensaba que podía ser un tema superado, nunca, o sea, nunca lo pensé, pero sí veo que la cantidad es sumamente elevada para un país que ya había dejado la NAFE. Recuérdate que será Sí, la pero causa yo creo que había menos, yo creo que principal. había menos quemaduras cuando en la era de la NAFE que en la era del propano. Yo pienso que la sociedad dominicana es una sociedad que tiene una noción del riesgo muy, muy baja. Cada día tú ves transitando por las calles, por las avenidas, estos motores cargando cilindros de gas, bueno, en fin, a altas velocidades, sin casco protector, en fin, bombas de tiempo circulando sin ningún cuidado y sin ninguna precaución. Entonces, posiblemente esperaríamos que sí, que con el paso de del ANAFE al gas propano, disminuirían el caso de los siniestros causados por incendios, por quemaduras, de esta naturaleza. Pero la verdad que sí, que estamos viendo que cada día son más frecuentes el tema de las lesiones por quemaduras o por accidentes que provocan quemaduras que generalmente se producen en las viviendas. En la vivienda y hay algo, hay un detalle aquí. ¿Tú no te has dado cuenta, Montero, que se van a mudar? ¿De acuerdo? Sí. Y tú dices, bueno, ¿cómo yo me puedo economizar un dinerito? Tú dices, no, la instalación del gas y esto la hago yo y yo hago la instalación eléctrica también. O sea, no se ve, no se respeta las especificaciones que tiene de poder realizar de manera segura estas instalaciones. Esto. No quieren pagar un técnico, una Eh, persona que sepa y que pueda hacer una instalación segura con los estándares de calidad mínimos para que no se produzcan estas situaciones. Entonces de repente tú ves que el gas que tú instalaste y además de esto, con una tubería no apropiada, pero sí la más barata, en cualquier momento comienza a salir gas por ella y ahí tenemos el incendio y se va fácilmente una cuadra entera. Con el asunto de las quemaduras eléctricas dentro del hogar, al no tener ¿cómo te digo? El detalle técnico que debe tener, viene un niño, por ejemplo, está suerte, hace así, pum, cuando viene a ver, le pone la mano a un tomacorriente, le mete el dedito a un tomacorriente o sencillamente la pared comienza a dar corrientazos, como se le llama, se producen los cortocircuitos, se producen las cosas, y ahí está el gran problema. sí, es un tema de hacer un llamado a la prudencia, al uso adecuado de los recursos que se tienen disponibles. Si usted no es técnico de electricidad, no se ponga exclusivamente en una jurungar y hacer cosas que usted no sabe. Igual pasa con el tema de las instalaciones de gas propano, porque esas son elementos de mucho riesgo y representan mucho peligro. Sobre todo porque el mejor tratamiento para el tema de las quemaduras es la prevención. Porque, como tú sabes, Roberto, no sé si nuestro público tiene claro que cada vez que tenemos una quemadura de cierta envergadura, tenemos dificultad para encontrar camas. Porque las camas que tenemos disponibles para atender este tipo de situaciones son escasas. Tenemos un hospital pediátrico para tener quemaduras en Santiago y tenemos una unidad de quemados aquí en Santo Domingo que está funcionando profesionalmente hace 5 años en el hospital Ney Arias Lora y se acabó, bueno, en el Robert Reed ahí hay unos espacios también, pero no son en condiciones adecuadas. Por lo tanto, se acabaron las camas. De manera que tener pendiente que tenemos que hacer los esfuerzos individuales nosotros de evitar los riesgos que significan el tema de que nos produzca una quemadura por una de estas situaciones y las quemaduras se producen fundamentalmente en las viviendas. Escuchaba el programa del lunes en un comentario del doctor Marcos que decía, con la simple colocación de la forma en que colocamos
la olla en la hornilla, primero que utilicemos las hornillas más alejadas del cuerpo, siempre, y que sobre todo cuando usemos la olla, que esté, digamos, horizontal, el asta donde agarramos la olla, que esté horizontal a la propia hornilla. Con eso se evitarían más de la mitad de los accidentes que ocurren en las casas que generan lesiones por quemaduras, por agua caliente, aceite. En fin, entonces son medidas sencillas que debería entonces también el Ministerio de Salud Pública estar promoviendo este tipo de acciones en lo que se construyen más camas para la atención de quemados. Y mira, tú estás hablando de acciones preventivas. Como a la verdad que a uno no se le va a... Uno no va a abandonar, porque eso es una cuestión hasta cultural. Todo el mundo dice, mire, déjame hacerlo yo. Déjame yo poner este alambre, que esto es fácil, ¿eh? Déjame colocar este bombillo, este tanquecito de gas, bueno, déjame poner esto en una llave. O sea que eso debería ser incluido dentro de las escuelas. Un entrenamiento en cuestiones tareas básicas, domésticas. Sí, en tareas domésticas, entrenamiento doméstico dentro del hogar. Porque la verdad es que uno tampoco va a estar llamando un técnico por cualquier situación, pero... Sobre todo cuando están escasos. Sobre todo cuando están escasos. Sí. Y sobre todo cuando su trabajo a veces es muy cuestionado. Muy cuestionado. Entonces, conocerlo, aprenderlo, ¿me entiendes? Para uno por lo menos darse cuenta si se lo están haciendo mal y si no, tomar uno mismo hacerlo. En condiciones seguras. Sabiéndolo hacer en condiciones seguras, eso también evitaría bastante situación. Ahí con el tema de las quemaduras también había una noticia relacionada con el tema de la necesidad de tener un banco de piel en la República Dominicana. Es un tema interesante, necesario, y sería oportuno que las autoridades, a través de estos distintos programas, programas como este, que trabajamos los temas relacionados con la salud, no solo de la enfermedad, sino también de la organización de los sistemas, que las autoridades correspondientes fueran como haciendo una lista de las cosas que faltan para que el sistema funcione más adecuadamente, con más eficiencia y con más respuesta a la población dominicana. Y en este caso estamos hablando de la necesidad de que en el país se genere un banco de piel que permita el manejo oportuno de quemaduras complicadas que necesiten trasplante de piel. La piel es el órgano más grande que tenemos en el organismo, y por lo tanto hay otros países que ya tienen sus propios bancos donde conservan la piel, y la República Dominicana, entonces, que estamos dando visos de modernidad, nos hace falta un banco de piel para complementar el sistema de salud de la República Dominicana. Mira, a propósito, me viene a mí la reflexión que hizo el doctor Marcos Núñez, decano de la Facultad de Medicina de UNIBE, Universidad Iberoamericana, UNIBE, de lo fácil que es tomar las primeras medidas en la casa. Como ella decía, mira, esto se trata facilísimo. Tan facilísimo como hacer absolutamente nada. En el sentido de que para usted estarle echando aceites, para usted estarle poniendo manteca, para estarle poniendo grasa, para estarle haciendo una serie de procedimientos populares que lo que van es a agravar el caso, usted simplemente no hace nada, le echa agua para bajar el nivel de calor y lo lleva inmediatamente a donde un facultativo, un médico, o sea, que sepa. Con agua es suficiente. Agua. Con agua limpia, con eso es suficiente. Es suficiente. Pero hay otra cosa, ¿por qué se está mencionando tanto la malaria en el país? Tú que eres salubrista, epidemiólogo, ¿qué es lo que está pasando? Pues, tenía entendido que nosotros íbamos en proceso de poderla eliminar otra vez. O sea, ¿qué se está dando? Sería bueno orientar
a los Bueno, televidentes. hablemos de erradicación. En epidemiología se habla de erradicación y no eliminación, porque la eliminación implicaría la desaparición del agente causal. En el caso de la malaria, como todos sabemos, es una enfermedad endémica en la República Dominicana y desde la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud se han estado haciendo esfuerzos de erradicación de la enfermedad. En epidemiología, cuando se habla de erradicación, lo que se dice, se esperaría que apareciese un número, casi siempre se fija un indicador específico para hablar de erradicación. Por lo tanto, cuando aparezca ese número de casos por debajo de ese número, se podría considerar que la enfermedad está erradicada. Pero me llama la atención que en los últimos días hemos estado teniendo noticias relacionadas con la aparición de casos de malaria, que son casos importados. El turismo es una área económica importante para la República Dominicana y los turistas, además de traer dólares, también traen enfermedades. Entonces, en el caso de la malaria, pues vimos el registro de un paciente que llegó en una de estas embarcaciones, uno de estos cruceros, llegó ya infectado con la malaria, pues también se tomaron todas las acciones del lugar. Y luego vimos una noticia de también otra persona que se había diagnosticado malaria luego que había regresado de un viaje de la vecina hermana de Colombia. Estos son casos importados. Saludo al Ministerio de Salud Pública, pues se está haciendo la vigilancia sanitaria, pero no habría por qué estar divulgando esta información porque apenas son 2 casos y son importados. ¿Cuál es el riesgo que tendrían en la aparición de estos casos para la República Dominicana? Pues nosotros tenemos circulando el mosquito que produce la malaria, tenemos condiciones sociales y económicas que favorecen la transmisibilidad de la malaria. Por lo tanto, estos casos que están apareciendo, que son casos importados, no modificarían esencialmente el perfil epidemiológico. Por lo tanto, no sé por qué estamos con esta laraca y con este bullicio por esos 2 casos de malaria. No estoy diciendo que no es importante el tema de la vigilancia y el tema de definir cuándo están apareciendo estos casos, pero simplemente con que los sistemas estén operando, controlando, digamos, el tema de la transmisión, es suficiente y no estar anunciando, porque siempre que se hacen estos anuncios públicos del ministerio, la gente se pone un poco temerosa. La malaria se transmite por la picadura del mosquito. Es un mosquito que es un mosquito fundamentalmente de agua sucia, por lo tanto, generalmente se multiplica en lugares donde hay poca higiene y le toca entonces a los ayuntamientos redoblar los esfuerzos para recoger la basura. Mira, quedan dentro de las informaciones, quedan 2 importantísimas, ojalá nos dé tiempo para comentarlas. Una es que parece mentira que a esta altura del siglo XXI, el cáncer del cuello, del cervix y el cáncer de mama esté acabando con las mujeres en nuestro país. O sea, algo que ya debe estar resuelto porque los mecanismos de detección temprano funcionan y todo a tiempo tiene remedio. Pero en el caso del cáncer del cuello uterino, del cáncer de cervix, lo que más duele es por falla en el tamizaje. Lo que se está diciendo con esto es lo siguiente, que la mujer va en las fechas correctas, donde ve en los periodos de tiempo correctos, le hacen su evaluación y sin embargo, al hacerle la evaluación y tomarle la muestra para el Papa Nicolau o el procedimiento de tamizaje que lo vayan a hacer, ese procedimiento falla. Que cuando le hacen en el historial, de esto se habla desde el Instituto del Cáncer Rosa Emilia Rica, le hacen el historial, ven que han ido 2 veces y sin embargo, no lo han podido detectar ya cuando lo vienen a encontrar, se encuentra en una fase muy avanzada. Pues igual que tú, Roberto, a mí también me sorprende que estemos diciendo que en la República Dominicana el cáncer cervicuterino sea una causa de muerte importante en mujeres, porque ya hace muchos años
que todas las mujeres saben que desde que inician su vida sexual activa tienen que hacerse su prueba periódica para estar pendiente de la aparición de células malignas que pueden derivar en un cáncer, y que en los últimos años también se ha puesto de manifiesto el tema de la asociación o la relación del virus del papiloma humano con el aumentar el riesgo de que puedan aparecer cáncer cervicuterino. Por lo tanto, son dos cosas que están perfectamente conocidas. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para evitar que una mujer se haga un diagnóstico de cáncer cervicuterino, pero parece que no se está haciendo porque el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Amelia Ricard, está diciendo que hay fallas en el proceso de identificación precoz del cáncer cervicuterino. Las unidades de atención primaria, ¿qué están haciendo? Los otros servicios de salud, segundo nivel, tercer nivel, ¿qué están haciendo? Cuando va una mujer al médico, independientemente por la condición que sea, hay que indagar si tiene o no tiene, cuando fue el último momento en que se hizo su prueba de Papa Nicolau para saber seguimiento de su salud sexual y reproductiva. Y mira, a mí no me gusta mencionarlo mucho, ¿entiendes? Porque a veces me dicen, ya me han dicho, no, lo que pasa es que tú lo dices porque tú eres opositor, porque tú eres esto, pero no es un tema político, es un tema humano. Fíjate que esto, al igual que el problema de la mortalidad materna relacionada al proceso de embarazo, parto y puerperio y la mortalidad infantil, aquí se está hablando de una falla en la atención, no ni siquiera en las intervenciones para la promoción, prevención de la salud, nada de esto, no. Estamos hablando que la persona acude al servicio público o privado. No, o sea, no me estoy refiriendo a esto. Y sin embargo, algo que es tan sencillo, algo que o sea, que es un procedimiento, o sea, tiene su ABC. Cuando digo que un procedimiento fácil de realizar, tú lo pones en manos de Roberto Lafontaine y lo va a hacer mal. ¿De acuerdo? Ahí sí. No hay hueso. Entonces, pero tiene su ABC que cuando tú lo sigues, tiene muy pocas posibilidades de fallar en eso tan importante que tú has mencionado, como es el proceso de la realización, y por lo tanto, a esta persona que tuvo la conciencia, que tuvo la cosa, no venga a caer, a morir precisamente por esta razón. Lo hayan puesto en la actualidad de la realidad del ejercicio médico, de la situación de salud aquí en República Dominicana. Nos iremos a una pausa. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington,
junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Cuava Sets, la clave para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets, jabón líquido para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Amigos y amigas, como siempre, vamos a recibir el comentario injundioso que siempre hace, como cada semana, nuestro amigo, directo amigo, periodista de larga data, Domingo Páez. Con ustedes el comentario de Domingo Páez. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estas reflexiones que hacemos como una invitación, como una provocación para que la gente analice el espectro social en que desenvuelve su vida, su relación con el poder y los problemas que les afectan a su aspiración de disfrutar de felicidad. Ustedes han observado con preocupación probablemente la forma en que la sociedad dominicana va construyendo a sus jóvenes. ¿Cuáles son las características del comportamiento de sus jóvenes? ¿Cuáles son las apetencias y el nivel de respeto que definen por la ley, por los valores y por las normas que construyen los marcos en los que nosotros desarrollamos las vidas y ellos también? Y han visto con preocupación eso. Y aquí es más allá de lo obvio, que justamente nos preciamos de ir más allá de lo obvio. Vamos a intentar hacer una aproximación de análisis sobre la generación actual de República Dominicana. La última, aquellas generaciones que han sido construidas durante los últimos 27 años. Y escojo los últimos 27 años porque la mayoría de los jóvenes que accionan en la sociedad están entre 16 y 27 años. Pero además, ese marco permite definir un periodo político de 3 presidentes, de 3 gobiernos. Periodo político en que gobernó Leonel Fernández, que tuvo un interregno, una separación, un paréntesis
durante el cual gobernó Hipólito Mejía 4 años, y el periodo político en que gobernó Danilo Medina. Ustedes han visto, me ayudan Osnar y Atanael, ustedes han visto que la sociedad ha definido la generación Z, la generación millennial, la generación X, en fin, el último periodo del desarrollo de la humanidad, el que va desde 1950 al 2023, se han definido generaciones con perfiles particulares, pero eso es a nivel universal. En República Dominicana se ha definido una generación que le podríamos llamar la generación Alofoque. ¿Por qué la generación Alofoque? Porque la simbología de Alofoque en República Dominicana significa desprecio por la norma, aproximación al consumo de droga, devoción por el entretenimiento permanente, ausencia de controles en los consumos, devoción por el dinero fácil, lo que lo lleva al narcotráfico, al asalto y al lavado de activos, y que lo lleva también a los delitos cibernéticos, delitos financieros cibernéticos. Por eso son pocos los dominicanos que no han sido víctimas de clonación de tarjeta, de intervención de sus cuentas bancarias, de intento de vulneración por vías electrónicas de sus propiedades. Son pocos los dominicanos que no hayan sido o víctimas o intento. Esa es la característica de la generación Alofoque. Devoción por el teteo permanente, o sea, ya los jóvenes no se divierten los viernes y los sábados, que son 2 días previos a días de descanso, sino que se divierten el domingo en la noche, el lunes en la noche, el martes en la noche, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y vuelven al lunes. ¿Por qué? Porque hay una generación, esa generación Alofoque, es una generación que ni estudia ni trabaja. Ahora, esa generación se ha convertido en un lástigo para la convivencia social dominicana. Usted ve que todos los jóvenes que se envuelven en actividad delictiva están en el tramo de los 16 años y 27 años. Ese es su tramo. ¿Y dónde se conformó esa generación Alofoque? De 1996 al 2003. 27 años. Entonces, la paternidad de esa generación no se la podemos atribuir a Juan Pérez, a Dionisio Reynoso o a Juana Peña. Hay que atribuirle la paternidad de la generación Alofoque a quienes condujeron el país durante el periodo en que ellos nacieron, durante el periodo en que esos muchachos debieron recibir educación del Estado Dominicano, que descuidó la educación, durante el periodo que esos muchachos debieron encontrar trabajo cuando se convirtieron en adultos y no había trabajo porque los gobiernos, el de Leonel Fernández, el de Hipólito Mejía y el de Danilo Medina, no construyeron políticas para crear plazas de trabajo para la generación que tenía que integrarse a la labor productiva, porque esa generación como quiera iba a buscar mujer si era varón, y la hembra como quiera iba a buscar hombre si era mujer, y se iban a casar, iban a tener bebés, iban a necesitar dinero para comprar leche, para pagar la casa, porque no tenían casa propia y el Estado no garantizaba política que le permitiera a ellos llegar a tener casa propia. Esa fue una generación desamparada.
Y ese desamparo lo convirtieron en seres que eran solamente instintivos, que no podían pensar, distinguir el sol de la lluvia, distinguir la enfermedad de la salud. No podían distinguir la ley en su aspecto de permisibilidad y en su aspecto de prohibición. No podían distinguir el respeto a la autoridad y el respeto que ellos debían recibir. No podían distinguir en esencia entre lo bueno y lo malo. Y ahora, frente a la sociedad, lo único que pueden hacer es definir instintos, porque no hay reflexión para distinguir una cosa de la otra. Lo mismo van y atacan a una niña que finalmente terminan embarazándola a los 14 y a los 15 años y a veces hasta los 12, que atacan a un policía que intenta someterlo a la norma, o atacan a un ciudadano o a una ciudadana para quitarle su cartera o quitarle el celular. Pero lo mismo, le dan un tiro a alguien por el roce de un vehículo que a otra persona porque lo insultan o por lo que sea. Esa es la generación Alofoque. Y en los tres padres putativos de la generación Alofoque son Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Muchísimas gracias, señores, y recuérdese, suscríbase a este canal para que nos ayude a difundir estas reflexiones y comparte este video con la persona de su proximidad, con su familia, con sus amigos, para que nos ayude a divulgar esta corriente de pensamiento que nos ayuda a todos a pensar mejor y actuar mejor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos y amigas que cada viernes nos siguen en este espacio Lo que pasó, con el enfoque de los temas de salud. Como siempre comentamos, salud desde la perspectiva más general, salud de la perspectiva de los sistemas de salud, del tema de la seguridad social, y como siempre tenemos un invitado que nos va a conversar sobre una continuación de lo que será el programa, los dos programas anteriores que hicimos con los temas de seguridad social. En el día de hoy nos acompaña nuestro querido y directo amigo de muchos años, Luis Holguín. Es un profesional del área de la psicología clínica que ha trabajado mucho con el tema de gestión de capital humano, recursos humanos, y tiene una dilatada experiencia y conocimiento sobre los temas de seguridad social, enfocados sobre todo en el tema de pensiones. Con él, en el día de hoy, vamos a enfocarnos en hacer algunos análisis y sugerencias con relación a los temas de lo que tenemos en relación al sistema de seguridad social y sobre todo la última resolución que emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que retoma unas reivindicaciones anteriores, sobre todo con el tema de empleados públicos. Así que muy buenos días al doctor Roberto Lafontaine, Lizana Salcedo, que siempre está como parte de este programa, y esperamos tener un programa como siempre lleno de información y lleno de orientaciones para que todos ustedes puedan seguir haciendo lo que mejor les permita mantener su salud. Buenos días, Roberto. Buenos días, Rafael Montero. Como siempre, un tema interesantísimo, iniciando un fin de semana, o sea que le va a servir a la gente para poder reflexionar todo lo que tiene que ver con aspectos de la seguridad social y ver en toda su profundidad este aspecto. Bien, pues sin más preámbulo, damos paso a nuestro invitado. Bienvenido, Luis Holguín, gracias por sacar tu tiempo, compartir con nosotros. Luis Holguín forma parte o encabeza un movimiento que se llama Por las Pensiones de los Servidores Públicos. Nos gustaría iniciar un poco nuestra entrevista por ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué es este movimiento por las pensiones de los servidores públicos? ¿Qué diferente tienen los servidores públicos con relación a los empleados privados? En fin, que nos comentes un poco sobre estos temas. Gracias, Rafael, por la invitación y compartir con los amigos televidentes sobre este interesante tema de las pensiones en República Dominicana. El movimiento por las pensiones de los servidores públicos, MOPESEP, surgió como una iniciativa
de aglutinar a los servidores públicos que estábamos siendo excluidos del derecho a permanecer en el sistema de reparto que con el cual se pensionan los servidores públicos que trabajaron en el Estado desde antes del 1 de junio del año 2003, en que comenzó a ejecutarse el nuevo sistema de pensiones en el marco de la ley 8701. Ocurre que la misma ley 8701 establece un reconocimiento del derecho de pensión, es decir, del derecho a permanecer en el sistema de reparto de todas las personas que trabajaron en el Estado antes de esa fecha, 1 de junio del 2003. Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad Social por más de 19, 20 años estuvo negando el derecho a quienes al momento de iniciar este sistema y afiliarnos al nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social, teníamos menos de 45 años. Posteriormente, con una resolución, se bajó hasta 44. Y esto es lo que motiva la creación del movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Identificamos 3 reclamos principales que son lo que hemos estado haciendo en el marco de nuestra protesta, nuestro reclamo a la seguridad social. ¿Cuáles son esos 3 reclamos fundamentales que se hacen desde este movimiento por la pensión de los servidores públicos? El primero de ellos es el derecho al reconocimiento de permanecer en reparto. Ese es el primero ¿Qué significa reparto, Luis, para que la gente nos entienda? Es el sistema que existía desde el año 1981. Bueno, existía desde antes, pero la última ley que lo regula es la 379-81, que es el sistema de pensiones, de jubilaciones y pensiones para funcionarios y trabajadores públicos. Ese sistema se caracteriza porque es un sistema que garantiza unos derechos, garantiza una prestación predefinida. Es decir, tú tienes 3 montos de prestaciones, de montos de pensión según la antigüedad que tú tengas. Al cumplir 60 años y acumular 20 años de servicio, te corresponde una pensión de un 60% del promedio de tu salario en los últimos 3 años. Cuando acumulas 25 años, ya adquieres el derecho a una pensión de un 70% de tu salario promedio en los últimos 3 años, y al acumular, con los 60 años, acumular 30 años de servicio, te corresponde un 80% de tu salario. Hay una cuarta condición, que es cuando tú acumulas más de 35 años de antigüedad en el servicio, entonces te corresponde un 80%, pero ya sin importar la edad que tenga. Son las 4 condiciones. Se diferencia del sistema de capitalización individual, que es el que que se creó en base a la ley 8701 y que está vigente para la mayoría de las personas trabajadoras, es que el sistema de capitalización individual lleva un fondo para cada afiliado. Ese fondo está conformado por los aportes que hace el empleado, pero también en los aportes que hace la empresa donde labora, y la rentabilidad que obtiene la administradora de fondos de pensiones, la AFP, que es la que administra ese fondo y lo invierte con el compromiso de mantener un crecimiento, una rentabilidad positiva que garantice el crecimiento de ese fondo. Pero la pensión no tiene una garantía de un porcentaje como en el sistema del sistema de pensiones y jubilaciones del Estado, el sistema de reparto, sino que la pensión que te corresponde, cuando tú acumulas 360 cotizaciones, es decir, 30 años de trabajo cotizando, se va a calcular a partir del monto que tú tienes acumulado en ese fondo. Lamentablemente en nuestro país, las estimaciones señalan que las pensiones para aquellas personas que llegaran a acumular las 360 cotizaciones no va a pasar de un 27%, digamos un 30% del salario con el cual cotizó. ¿Y qué pasaría con el seguro médico en el sistema de reparto? Ese es el tercer reclamo que estamos haciendo.
La ley contempla que a las personas pensionadas les corresponde el seguro familiar de salud del régimen contributivo. Y eso no se le está brindando a las personas pensionadas. Se le está ofreciendo un plan con SENASA, que es un plan subsidiado, mejorado con algunas alternativas de servicio, pero no es el que manda la ley. La ley señala que los pensionados deben continuar disfrutando el seguro familiar de salud del régimen contributivo. No importa el monto de la pensión. No importa el monto de su pensión, es un derecho que tiene el pensionado. Mire, yo estoy haciendo una pregunta muy precisa, y no le descuentan. Eso es parte de lo que no está establecido en la ley, porque el seguro... ¿Cómo se financia? El seguro familiar de salud se financia con un aporte del empleado y también un aporte del empleador. Entonces, esa parte no está establecida, pero tampoco ha habido interés de definirlo. Porque el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene la facultad de, ante esos vacíos y esas necesidades, pues tomar acción. Pero lamentablemente las acciones que toma o que deja de tomar el Consejo siempre son en perjuicio de la persona afiliada. Afectan intereses entonces fundamentales. Claro, porque tanto la seguridad social como la salud integral son dos derechos fundamentales según la Constitución en su artículo 60 y 61. Entonces, la prioridad del Consejo Nacional de Seguridad Social debe ser preservar los derechos de las personas afiliadas. Y parecería como que no es parte de su interés. Mira, ¿de qué población estamos hablando? Mira, lamentablemente en el país no existe una data que sea confiable en ese sentido. Las autoridades, el Consejo Nacional de Seguridad Social, cuando anunciaron una última decisión, una resolución que nos afecta favorablemente, señalaron que iban a ser beneficiados 60,000 personas. Y 60,000 servidores públicos. Nosotros estimábamos que eran menos, pero lo cierto es que el derecho a permanecer en reparto lo tiene todo aquel que haya trabajado en el Estado desde antes del 1 de junio del 2003. Y eso entonces abre la posibilidad de que muchas personas que fueron empleadas logren acumular los 20 años de servicio y entonces tengan derecho a una pensión. Lo cual, cuando uno lo analiza desde ese punto de vista, pues podría dar crédito a que 20,000 personas van a estar afectadas, beneficiadas por ese reconocimiento. Sin embargo, el cálculo de quienes están ahora mismo en condición de aplicar a ese beneficio y pensionarse por el sistema de reparto no llega a 5,000, son 4,000 algo. Entonces, esa resolución que usted dice que hace, recupera, digamos, esa demanda de los servidores públicos para que se volviésemos al sistema de reparto, ¿qué significa eso para esas reclamaciones que viene haciendo este movimiento? ¿Cuál es el significado que eso tiene? Es una gran conquista de un reclamo que muchos servidores públicos, algunos de los cuales incluso fallecieron, vienen demandando desde casi el origen mismo de la ley 8701. La misma DIDA históricamente ha estado reclamando que el Consejo reconociera ese derecho. Lamentablemente, en muchos de los reclamos anteriores se quedaban en pedir la modificación de los 45 años, que es algo que estaba en la ley, y el Consejo simplemente decía, no, yo no puedo modificar la ley, porque el Consejo para unas cosas se atribuye el poder de modificar la ley y toma resoluciones contrarias a lo que dispone la ley, pero en otros, sobre todo cuando son para beneficio de los afiliados, históricamente se ha limitado a tomar decisiones que favorezcan a los afiliados, diciendo que no puede modificar la ley. Sin embargo, en muchos aspectos lo ha violado y lo sigue violando. Lo cierto es que la actual directora de la DIDA hizo gestiones solicitando
en muchas comunicaciones este derecho, y el MOPESE por su parte también hizo el reclamo destacando que no se trataba de modificar lo que dispone la ley para el ingreso tardío, que son los 45 años, sino nos basamos en 3 artículos que en la ley 8701 reconocen este derecho, que son el artículo 35, el 38 y el 39. ¿De qué tratan? Los 3 lo que reconocen es el derecho que tienen los servidores públicos que trabajaron en el Estado desde antes de iniciarse el nuevo sistema, así que están amparados por la ley 379-81. Y el 38, que es el principal de los 3, porque el 35 y el 39 hacen referencia al 38, agrega algo importante, que es que ese derecho se tiene sin importar la edad que tuviera el servidor público. Es decir, que el argumento de la edad de los 45 años queda destruido por la propia ley 8701. Uno de los aspectos que se nos señalaba como inconveniente para este reconocimiento de derecho era que algunos servidores públicos habían firmado la inclusión en una AFP. Y entonces se nos presentaba eso como si fuera una renuncia al derecho. Luego encontramos que la ley 4108 de función pública establece que los derechos laborales del servidor público son irrenunciables. Pero también el propio Consejo y la propia Superintendencia de Pensiones, en varias resoluciones de ambas instituciones, reconocen en sus considerando que el proceso de afiliación se hizo con desinformación, desorientación e incluso traspasos automáticos. Hay instituciones públicas donde, sin consentimiento de los afiliados, el Consejo autorizó el traspaso de grupos de afiliados, grupos de trabajadores que pasaron a una AFP. También con apoyo de los funcionarios de las instituciones, promotores de las AFP fueron a las instituciones y le dijeron, malinformaron a los servidores públicos de que tenían que afiliarse o no tendrían pensión. Entonces, todo eso son incidentes que podían demostrar que el proceso de afiliación no se hizo mediante un debido proceso como manda la Constitución. O sea que la transparencia estuvo oscura ahí. Muy, muy oscura. Y realmente nosotros nos hemos encontrado con servidores públicos que tienen notas de esas reuniones y queda claro ahí las informaciones que le estaban dando, desinformando realmente y desconociendo su derecho. Entonces, con la resolución se recupera, digamos, ese derecho que se había perdido, y ahora entonces la resolución, con esa recuperación, permite que personas que cumplan con los criterios de lo que establece la resolución puedan entonces recibir su pensión vía el sistema de reparto. ¿Es así? Es así. Además, contempla otras cosas. Contempla que los fondos que se van a transferir a Hacienda corresponden a los recursos, los aportes que se hicieron desde instituciones públicas y la rentabilidad que esos aportes haya generado. Entonces, los fondos, porque hay personas que trabajaron en el sector público, pero que también cotizaron desde trabajos en el sector privado. Esos fondos provenientes del sector privado se quedarían o pasarían a la AFP y serían devueltos a la persona en las prestaciones que el sistema de capitalización individual contempla, que son migajas, que son insuficientes, pero es una forma de que se le devuelva, se le retribuya a la persona afiliada. Entonces, 60.000, en principio, 60.000, la estimación que había era que 60.000 empleados públicos en el 2001 tenían 44 años o más y que por lo tanto no tenían que pasar a un sistema de capitalización individual y que le tocaba su sistema de reparto porque la ley 8601 reconoció la 37981. Así es. Entonces quedó incorporada la 37981, que era la legislación que existía de protección y de pensión para los empleados públicos. Entonces, de esos 60.000
que en principio puedan estar ahí, supongo que han fallecido algunos, supongo, Sí. porque ya eso hace más de 20 años, y luego al final usted decía que si eran 20, quedaban como 5, ¿cómo? Sí. ¿Cuál será el proceso entonces? Mira, esos 60.000 a que tú haces referencia, según los datos que nos pasó la CIPEN, habían cerca de 60.000 personas que no tenían 45 años cuando se afiliaron. Pero ahí están también personas del sector privado. Ya. Es decir, que el 60.000 no son todos del sector público. Una gran proporción, por el alto índice que representa los empleados públicos versus la empleomanía del sector privado, podrían ser empleados públicos. Lo que se proyectaba ahora es que con esta resolución se va a reconocer el derecho a cerca de 20.000 servidores públicos. Y lo que decíamos era, el otro dato que presentábamos era que menos de 5.000, 4.000 y tantos corresponden a las personas, a los servidores públicos que ya están en condiciones de acceder, de calificar para la pensión. Ya. Hay un segundo reclamo, porque dije el primero y el tercero. El primero el del reconocimiento del derecho, el tercero el del seguro médico. Pero hay un segundo reclamo que hemos estado haciendo desde el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, que es el límite de los 8 salarios mínimos que establece la Ley 379/81 y que desde hace muchos años viene afectando a una población de empleados que ven el monto de sus pensiones reducido. Y esto porque desde el 2019 el salario mínimo del sector público está frisado en 10.000 pesos. Pero la canasta familiar, el costo de la canasta familiar ha ido subiendo y ya está muy por encima de los 20.000 pesos el costo de la canasta del quintil más bajo, es decir, lo que sería extrema pobreza. 26.000 y tantos pesos está en los últimos meses de junio y julio. 26.000 la canasta y el salario mínimo. No, 10.000. 10.000. Porque es de extrema pobreza. Bueno, 20.000. o sea No, que 26.000, calculado 26.000. para junio y julio. 26.000 la canasta, 10.000 pesos el salario mínimo para el sector público. Hay una Pero diferencia importante. Eso tiene ¿Qué una pasa con...? Nosotros hicimos un estudio, tomamos las nóminas de varios ministerios, casi todos, excepto el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas usan los rangos en la nómina y no pudimos comparar. Y tomamos un cargo típico en todas las instituciones, que es el de conserje, que pertenece al más bajo nivel de la escala salarial y es común para todos. Y nos encontramos que en la nómina muchos conserjes ganan 10.000 pesos y otros muchos ganan otros salarios, 25.000 hasta 30.000 pesos encontramos conserjes que tenían. Pero nos encontramos también que las nóminas actuales de los ministerios tienen muchas de las personas que ganan y sueldos incluso más bajos, porque hay de 1.000 y pico, de 4.000, de 2.000. Todavía, ¿cómo hace? Sí, porque no son empleados, son personas a las que quisieron en algún momento ayudar y se han quedado arrastradas ahí ayudas. como ayuda. Pero esas personas, una de las recomendaciones que hemos hecho desde el MOPESEP es que las nóminas deben sincerizarse, que todas esas personas deben ser evaluadas y si están vivas y necesitan una ayuda, entonces que se le entregue una pensión, se le concede una pensión subsidiada, una pensión solidaria, de manera que puedan recibir la ayuda que necesitan, pero que no se distorsione la razón de ser, la naturaleza de las nóminas. Luis, tenemos que irnos a una pausa y cuando retornemos vamos a retomar ese tema de la nómina, canasta básica, salario mínimo del sector público, para que ahí hagamos entonces un análisis de cuáles son los efectos, los impactos que eso puede estar teniendo sobre la salud de esta población. Nos volvemos. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuavasex, la clave para tu higiene personal. Cuavasex para hombres. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Sí, señores, continuamos conversando este interesante tema y el tema resulta interesante porque es una población que tiende al envejecimiento. ¿Entiendes? Ya no es como antes, que la gente fallecía a una edad mucho más temprana. Ya prácticamente todos nos vamos a ver en medio de esta situación. Hay algo, antes de pasar a las consecuencias. O sea, tú afirmaste que hay personas ganando un salario de 1,000 y pico de pesos. En las nóminas de muchas instituciones públicas se arrastran porque son personas que en un momento determinado entraron lo pusieron en nómina para ayudarlo y para asegurarle un ingreso, o que eran empleados y cayeron enfermos, no se les tramitó ningún beneficio por esta enfermedad, por esta discapacidad, y lo dejaron ahí y ese sueldo ha seguido saliendo. Entonces hay que hacer una limpieza, y verdaderamente sanear la composición de las nóminas de forma tal que cuando tú vayas a analizar el sueldo mínimo no tenga que decir, no, todo el que está por debajo de 10,000 son ayudas. No, esas personas hay que sacarlas de la nómina, llevarlas
a un sistema de lo de ayuda. Pero aquí, Sí, periódicamente, escúchame Roberto, aquí periódicamente el gobierno hace una publicación en primera plana que van a pagar por cheque para sacar toda la botella, actualizar la nómina, no sé qué. Entonces, siempre sigue quedando remanente en esas nóminas. Si eso se ha hecho reiteradamente por varios gobiernos. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Es algo que yo creo que no debe ser, que es algo que hay que corregir lo antes posible. Hay mecanismos para hacerlo. Tenemos la posibilidad de que esas personas que están incorrectamente incluidas en las nóminas se pasen y reciban una pensión digna. Bueno, lo de digna no sé hasta qué punto, porque... ¿Cuánto es el valor establecido para una pensión solidaria? Por la ley. Un 60% del salario mínimo. Pero, es decir, que sería... en este país hay como 20 salarios mínimos. Un 60, no, el salario mínimo del sector público. O sea que sería 6.000 pesos. Pero si se eleva el salario mínimo, porque ese límite de los 8 salarios tiene varias formas en que se puede subsanar. Uno es sincerizando el sueldo mínimo y elevándolo a un monto que sea más adecuado. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que de ese sueldo mínimo se lleve a 20.000 pesos y hemos presentado el análisis con los distintos sueldos mínimos que tiene en el sector privado, con el costo de la canasta familiar, con muchísimas otras comparaciones que justifican que se lleve hasta 20.000 pesos. Pero también el hecho de limpiar la nómina y sacar todas esas personas que realmente no son empleados, lo que tienen es una ayuda, que se lleven a la pensión que le corresponde, es otra forma de elevarlo. Aquí hay 7 instituciones públicas que no aplican en el monto de las pensiones que le calculan a sus empleados el límite de los 8 salarios. Todas esas instituciones que tienen planes especiales no aplican ese límite. E incluso hay una institución que no tiene plan, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su ley orgánica incluyó la exclusión de ese límite y sus empleados son pensionados con el monto que le corresponde en base a los porcentajes que establece la ley. Sin embargo, para el resto de las instituciones sí se le sigue aplicando. Nosotros desde el MOPESEP hemos dicho, bueno, hay un principio de igualdad que establece la Constitución. Claro, esos beneficios de exclusión de ese límite que han hecho para todas estas más de 7 instituciones, ¿por qué no se le extiende a todos los demás servidores públicos? Bueno, entonces, por lo que tú nos acabas de comentar, existe la ley 4108, que es la ley de función pública, existe el Ministerio de Administración Pública. ¿No le toca al Ministerio de Administración Pública regular el principio de igualdad entre las instituciones? Sí, pero no ha jugado ese papel. Nosotros nos hemos acercado con ellos. Ellos han escuchado nuestros reclamos de que el sueldo mínimo del sector público sea ajustado, sea elevado. Están trabajando en ese sentido, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo y sobre todo llamar la atención de que no basta con un aumento pírrico. El aumento del salario, del sueldo mínimo, debe corresponderse con todos los aumentos que se han venido haciendo en el sector privado, que el gobierno ha logrado aumentos periódicos a los sueldos mínimos del sector privado. Igual debería ocurrir en el sector público, porque no estamos hablando de personas que tienen grandes diferencias con respecto a lo que son las funciones del sector privado. Sí, entonces, ¿cuál es el impacto en estos seres humanos una vez se pensionan con esta situación? El impacto, yo quisiera también, antes de decirte una vez que se pensionan, referirme al impacto que han tenido todos los servidores públicos a los que se le ha negado este derecho. Que estamos hablando de personas envejecientes,
personas con distintos tipos de enfermedades, con discapacidades, que han sido excluidas de los sitios de trabajo porque no pueden trabajar, pero no se le ha dado un subsidio, una prestación por incapacidad, sino que se han lanzado a la indigencia, condenándolos a la indigencia. Y ese es un aspecto importante. El otro es el tema de los montos de la pensión. Implícitamente, el gobierno reconoce el problema de los montos de las pensiones, porque fíjense cómo el presidente, que tiene la discrecionalidad, según la ley 379/81, de conceder pensiones solidarias, muchas de ellas las establece con unos montos que son montos de privilegio en este país. Pensiones de 190.000, sí, esas pensiones especiales le llaman especiales, pero lo que son en realidad son pensiones solidarias que establecen, la ley 379 la establece para aquellas personas que lo necesitan. Entonces, cuando tú le confieres a una persona un monto de una pensión de 150.000 pesos, de 160.000 pesos, 190.000 pesos, realmente tú estás diciendo que por ahí anda el monto que debe tener una persona para tener una pensión digna. Es cierto, a propósito del tema de estas pensiones que autoriza la ley 37981 del presidente de la República, que este ha sido el presidente que más pensiones ha emitido durante su periodo de gobierno. Parece que sí. Yo no tengo los datos de cuántas pensiones se han emitido en los distintos periodos de gobierno, pero el mismo director de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado ha señalado que este gobierno es el que más pensiones ha conferido, y al parecer puede ser cierto, porque la cantidad de decretos que han sido emitidos y la cantidad de personas que han salido pensionadas en estos decretos realmente parece ser muy superior a lo que se ha ocurrido en otros periodos de gobierno. Oye, entonces, a los amigos que todos los viernes están esperando las orientaciones de este programa, que están escuchando y mirando este programa en el día de hoy, que estamos hablando con el señor Luis Holguín del movimiento por las personas de los servidores públicos, por el movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Un servidor público que tiene hoy 65 años de edad, que tenía más de 45 o 44 cuando comenzó la Seguridad Social en el 2001, y salió esta resolución, se está enterando que salió esta resolución. ¿Cuál es el número de la resolución? La 572-07. 572-07, que emite el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que rescata una reclamación, un beneficio que se estaba pidiendo hace mucho tiempo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se dirige? ¿Cómo él tramita recibir estos beneficios? Y en ese mismo sentido, si aquellos servidores públicos que ya fueron pensionados, si pueden ser incluidos dentro de esto, ellos pueden hacer diligencias. Ya. Las personas que tenían 45 años, luego se bajó hasta 44 años de edad, en el 1 de junio del 2003, no tienen el problema porque ya se le había reconocido el derecho. Precisamente, el problema, nosotros llegado a la conclusión que el problema era que las autoridades habían entendido que esa era la única opción para volver a reparto. Y olvidaron un artículo que incluso menciona en esas resoluciones que habían tomado para los de 44 y 45 años, que es el artículo 38. Ya decía que el 35, el 38 y 39 reconocen como una segunda posibilidad de permanecer en reparto, volver a reparto, para aquellas personas que tenían hasta 45 años de edad, luego bajado a 44. Entonces, ¿qué deben hacer las personas que tenían hasta 44 años de edad y que no se le aceptaba su solicitud de pensión? Deben ir a la DIDA a hacer una solicitud de traspaso. Ese traspaso, y es bueno que los amigos televidentes sepan que estamos hablando de dos
aspectos, dos momentos. Uno es el reconocimiento del derecho a permanecer en reparto, que es el artículo que establece el artículo 1 de esta resolución. Pero otra cosa es el momento de hacer el traspaso. Todos tenemos el derecho por haber trabajado en el Estado antes del 1 de junio del 2003. Pero eso no quiere decir que tengamos la posibilidad de traspasarnos en este momento. ¿Por qué? Porque nos faltan algunos años de edad para llegar a los 60 años, que es lo que normalmente se requiere, o que nos falte algún tiempo para completar el mínimo de 20 años, o completar otro límite, 25, 30, 35 años, que son los límites que establece la ley 379-81. El traspaso se va a hacer cuando nosotros cumplamos con el requisito y lo solicitemos voluntariamente. Es decir, que no es automático. Si usted quiere, por ejemplo, hay personas que dicen, no, con un año más que yo trabaje, o 2 años más que yo trabaje, la pensión me incrementa de un 60 a un 70, de un 70 a un 80. Yo voy a esperar ese tiempo. Y se mantiene para acumular. Y esto viene por una recomendación de la DIDA, que es muy bueno reconocer esta sugerencia que ellos hicieron, porque ellos decían, hemos transferido personas a Hacienda que cuando han sido transferidos, allá detectan que le faltan unos años de edad o de antigüedad para obtener su pensión. Y la persona que fue transferida fallece. En el sistema de reparto no hay ningún beneficio para los herederos, para los beneficiarios. Entonces ellos dijeron, no, que se haga, ya que están en una AFP, que se haga el traspaso cuando cumplan los requisitos y vayan a obtener su pensión en el tiempo establecido, y mientras tanto se quedan en la AFP, y si hay un fallecimiento de una de estas personas, pues sus herederos, sus beneficiarios reciben el fondo que establece la nueva ley. Entonces, porque ese es uno de los aspectos que habría que estudiar, la posibilidad de que el sistema de reparto también tenga ese tipo de beneficio para los herederos, los beneficiarios del... Entonces está claro que yo ya tengo el derecho reconocido, pero si quiero beneficiarme del derecho, tengo que entonces esperar un momento y hacer la solicitud. La solicitud te dice que se dirige a la DIDA. A la DIDA. Entonces, y después de ahí pasa a Dirección de Jubilaciones y Pensiones, donde se formaliza ya la solicitud y se hace el trámite. Usted preguntaba sobre el tema de quienes sean pensionados. Ahora mismo a nosotros se nos presenta un problema para algunos de los servidores públicos, y es que algunos de ellos, a insistencia de las AFP, que le decía, yo te ofrezco un pago programado de 8,000 pesos, 10,000 pesos, ante la negativa del derecho a pensionarse por el Estado que le correspondía, por necesidad le echaron mano a ese beneficio. ¿Y entonces nosotros consideramos que, dado que fue un error del Estado a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de todas las instituciones del sistema de pensiones, el negarle el derecho que a ellos le corresponde, no pueden ahora venir a decir que esas personas tienen que devolver cuando ellos han captado ese dinero para abonarlo a la deuda que tienen en el colmado, en el almacén que les suple, o disminuir el endeudamiento que le queda mensualmente. Entonces, ¿de dónde van ellos a devolver? Porque alguien me comentaba, no, pero a los médicos se les pidió que devolvieran lo que habían cobrado. Bueno, pero los médicos tienen un sistema de un ingreso que les puede permitir devolver ese dinero, pero a una enfermera, a un laboratorista, a una secretaria, a un conserje que estaba muriéndose y que tuvo que echar mano de esa tabla de salvación, no se le puede hacer ese nivel de exigencia. Y nosotros estamos reclamando que el Consejo Nacional de Seguridad Social condone esa deuda, que no tome en cuenta esa parte para devolución, sino que lo asuma como una consecuencia de su error de negar el derecho a pensión que teníamos los servidores públicos. Luis, en la ley 8601
había un tema allí que se llama bono de reconocimiento. Ese bono, eso ha funcionado, eso se está... Esta es una oportunidad para reclamar el bono. ¿Cómo? Sí, mira, tú lo has dicho muy bien. El bono de reconocimiento es una figura con la que se preveía compensar las cotizaciones de las personas a los sistemas anteriores, al sistema de reparto, de forma tal que en el sistema de capitalización individual pudiera beneficiarse este afiliado de eso que había pagado transferido al nuevo sistema. Se consideraba que era un volumen muy alto y nunca se hicieron los estudios para calcular, los estudios actuariales o económicos, para establecer el monto a pagar y tomar las medidas para pagarlo. Dado que ya se ha resuelto el tema del derecho a pensión, la cantidad de personas a las cuales se le aplicaría esto disminuye. Porque ¿a quiénes se aplicaría? A todas esas personas que no han llegado a trabajar 20 años, pero que trabajaron en el Estado, cotizaron en el Estado, serían ya las que quedarían para aplicarle el bono de reconocimiento. Entonces, con esas personas que no tienen posibilidad de completar el derecho a pensión bajo el sistema de reparto, entonces deberían pagársele y ya sería mucho más factible porque, como te dije, ya el grupo se va a reducir y va a quedar una cantidad que el Estado bien puede asumir esa responsabilidad. ¿Qué hace un empleado público, un ex empleado público, que tenía 29 años trabajando en el Estado, tiene 60 años de edad y lo desvincularon? ¿Pierde esos derechos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona eso? No, el derecho no se pierde. El derecho, una vez que usted califica para obtener la pensión por la combinación de edad y antigüedad, usted se apersona a la DIDA, hace su solicitud de traspaso si está en una AFP, y si no está en una AFP, si sus fondos están en Hacienda, pues usted puede ir directamente a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado y solicitar su pensión. O sea, una persona, hay personas que entran a trabajar muy jóvenes, 17, 18 años. Bueno, estuvo trabajando durante 20 años. Ahí tiene un elemento de calificación, Sí. Chefe. ¿Pudiera volver ahora y solicitar su pensión en base a esos 20 Sí. años? Sí, sí, sí. Perfectamente. Aunque no esté activo en el sector público. Okay. Igual podría, si llegara a calificar por el sistema de capitalización individual, obtener su pensión por el sistema de capitalización individual. Luis, este movimiento en el cual tú participas y allí tiene un liderazgo importante, ¿cuál es el interlocutor con el que el movimiento conversa, negocia, discute? Nosotros hemos estado tocando las puertas de todas las instituciones del sistema que nos afectan. Con el único que no hemos solicitado reunirnos es con el director de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado. Pero prontamente tocaremos su puerta. Pero después nos hemos reunido con el superintendente de pensiones, con la directora de la DIDA, con el presidente del Consejo, el ministro de Trabajo, con el gerente general del Consejo de Seguridad Social, que nos ha abierto la puerta y cada vez que le pedimos verlo nos recibe y discutimos con él, con el ministro de Administración Pública, con el defensor del pueblo. Realmente hemos agotado una amplia recursos de articulación, de discusión, de esclarecimiento, e incluso llegamos a iniciar un proceso judicial poniendo en mora al Consejo. Luego no llegamos a aplicar, a presentar la demanda en los tribunales, pero esa era la intención si veíamos que no iban a tomar acción. Entonces, todos los que forman el movimiento son ex empleados públicos, o hay empleados públicos activos. No, hay empleados dentro del movimiento. Hay empleados. No tienen riesgo de que lo desvinculen. Sí, esa amenaza siempre ha existido.
Muchos de ellos no participan en las acciones que hacemos, de protestas y demás, y algunos incluso han recibido amenazas directas de sus supervisores. Lamentablemente en este país tenemos todavía una deficiencia muy alta en todo el tema de civismo. Los derechos no se entienden ni se valoran, y sobre todo los servidores públicos, los funcionarios sobre todo, no son conscientes de que como parte del Estado ellos son responsables de garantizar los derechos a los ciudadanos. Y eso ahí tenemos mucho que trabajar todavía. Al final, ¿quién es el que debe tomar la decisión? O sea, ustedes han dicho, tú acabas de decir que, bueno, se han reunido con todo el que tiene que ver con esto. Pero suponiendo que todos ellos se pongan de acuerdo y digan que sí, tiene que haber una persona que tiene que tomar la decisión. Bueno, sí. El Consejo Nacional de Seguridad Social es tripartito. Lo malo es que en ese órgano de decisión los representantes de los afiliados parecen ser un actor parcializado o alineado con los intereses de las empresas insertadas en la seguridad social. Yo siempre digo de forma parasitaria. Entonces los derechos del afiliado, la voz del afiliado está ausente. Una de las recomendaciones que hemos hecho al Consejo es que se acerque a los afiliados, que establezca una forma de darle voz a los afiliados para tener la voz del quien sufre y quien tiene derechos que deben ser garantizados. Esa es una solicitud muy interesante. Esperemos que la acoja el Consejo. Yo tengo mis dudas porque eso le va a generar mucha presión al Consejo, pero sí es importante que a partir de estas informaciones que hemos compartido con ustedes, nuestro público que está pendiente a este programa, lo que pasó con el tema de salud, cada viernes, porque se acerquen a la DIDA, que vean la resolución, la revisen y vean si tienen el derecho, y esperamos que este último reclamo que hace el señalamiento Luis Holguín pues se cumpla. No tenemos tiempo para más, vamos a comprometer a Luis para que en otro momento pueda volver con nosotros y seguir conversando sobre pensiones, que es un tema que atañe a todos los ciudadanos dominicanos, pero el tiempo se nos ha agotado. Nos vemos la próxima semana.